Bueno, hablamos con el doctor Rafael Díez Moreno, del Hospital Alto Guadalquivir, que es director de procesos asistenciales y además es doctor en medicina de familia y comunitaria y además ha estado en urgencia muchísimo tiempo aquí en el hospital. Muy buena, doctor. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, hay tantas cosas que la gente quiere saber y que todo el mundo quiere saber y que vamos a ver si le podemos poner, bueno, pues algo de claridad a todo esto, ¿no? Lo primero que me gustaría saber es cómo se adaptó el Hospital Alto Guadalquivir a toda esta pandemia y a toda esta historia que nos está machacando tanto, ¿no? Durante este tiempo. ¿Cómo se adaptó? Sí, sí, te cuento un poco, porque la palabra machacando tanto es muy acertada para este proceso de adaptación que realizamos. Pues en principio siempre siguiendo pautas, ¿no?, de consejería, del ministerio y estos guiones y mediante el conocimiento que teníamos nosotros de otro tipo de enfermedades infecciosas y eso, pues básicamente lo que se trabajó era en generar un doble circuito de tratamiento y de seguimiento de estos tipos de pacientes para evitar el contagio tanto de unos pacientes a otros como con el personal que se atendía. Entonces, a grandes rasgos es eso, se crearon un doble circuito y tanto en la asistencia en consulta, o sea, la asistencia en urgencia, como en la asistencia a nivel de hospitalización, y para que esto fuera viable, pues intentando evitar esa expansión de la enfermedad, pues limitar la asistencia de otros usuarios a nuestro hospital, como fue el cesar las actividades en consultas externas que no fueran imprescindibles, incluso mantener esa atención a esos pacientes que lo requerían en consulta externa mediante llamada telefónica, y nunca se suspendió pues, esas consultas que sí requerían un seguimiento continuo, como patologías oncológicas, patologías no demorables. A nivel de la actividad quirúrgica, pues igual se mantuvo una actividad quirúrgica de patología oncológica, patología no demorable. Es decir, siempre haciendo una valoración de esas patologías, ver cuál era posible posponerlas, cuál no era posible posponerlas, a nivel de consultas externas igual, y sobre todo lo que más nos llevó de carga hospitalaria fue los ingresos, en los que, como te digo, se establecieron ese doble circuito de pacientes con esta patología llamada COVID-19 con pacientes que no acudían por esta patología, donde separamos distintas zonas de ingreso y una dedicación del personal también por grupos, asistían a pacientes normales y pacientes con esta patología. Es como si fuera, digamos, dos centros en cuanto a instalaciones y personal, digámoslo así. Dentro de las limitaciones arquitectónicas que tenemos en este hospital y en otros y eso, pues sí, intentar cómo hacer dos centros, sí. Sí, puede ser Algo así, lo aceptable. digo para que la gente lo entienda como si fueran dos Correcto. centros independientes. Y en cuanto al personal, también se dedicó una parte del personal a una cosa y otra parte a otra. Claro, se intentaba que un grupo, por ejemplo, determinado del equipo de enfermería celador auxiliar que estaban dedicándose a esos pacientes, pues fueran los que se dedicaran y ese personal, equipado con su equipo de protección personal, pues en ese turno asistieran únicamente a estos pacientes, no se dedicaran a la atención de otros pacientes. Y en el equipo médico pues igual, el equipo de limpieza, había personal de limpieza que estaba dedicado a esta zona y el otro personal de limpieza, pues lógicamente siguiendo las actividades del hospital normal. Y esa era, pues claro, la forma que se consideró de intentar controlar la enfermedad en los primeros días. Hay otra cosa que creo que a la población le ha preocupado mucho, te lo digo en primera persona, porque mi padre es del grupo de riesgo, tiene POC, diabetes, alta tensión, mi padre lo tiene todo. O sea, mi padre es Mucha muy gente. ensorroso y él dice, vamito, vamito. Sí. Entonces, sí es cierto que cuando ha estado quizás alguna cosilla que le molestaba mucho, decía, no, yo no subo al hospital, que a lo mejor allí peor, tal. ¿Cómo habéis tenido la seguridad para intentar atender en urgencia
a cada persona de manera distinta? ¿Teníais 2 circuitos también? 2 circuitos con un personal cualificado que estaba recepcionado a ese paciente. Nosotros no llega un paciente en urgencia, nosotros no sabemos por qué viene ese paciente a urgencia. Entonces, con el personal cualificado, en este caso, pues con una serie de preguntas, sus conocimientos como persona sanitario, una especie de checklist, pues se hacía esa diferenciación de ese paciente. Si lo pasábamos al circuito, digamos, COVID, circuito respiratorio, o podía ir, por ejemplo, al otro circuito, el circuito no respiratorio, pero con un cribaje realizado por un personal cualificado. Y por ponerte un ejemplo y que todos nos entendamos, pues yo voy por la calle, yo estoy sano, estoy bien, no estoy en aislamiento como teníamos las recomendaciones de salud pública de si estabas con fiebre o algo, quédate en casa, sino que yo estoy bien, voy a comprar y me tuerzo un tobillo. Y no tengo nada más, ni toso, ni fiebre. Yo voy al hospital a ver a ese problema de tobillo y a mí me preguntan, ¿tiene usted fiebre? ¿Tiene usted tos? ¿Ha estado en contacto con algún paciente con la patología del coronavirus? No, no tengo fiebre ni tos, únicamente vengo por el tobillo. Pues ese paciente pasará al circuito de limpio donde estaban garantizados de que su atención no requería no tenía ningún riesgo, se le valoraba y se iba a casa. Igual el ejemplo contrario, oye, tengo fiebre, tengo tos, es una situación ya que considero grave, que me ahogo, que es una fiebre ya de muchos días de evolución y eso, acudía, se le hacía el mismo interrogatorio y ese paciente pues pasaría al otro circuito, al circuito respiratorio o al circuito de sospecha de COVID. Indudablemente todo esto, independientemente de la situación, es contar con la colaboración y el uso racional que hay que hacer de la urgencia. Urgencia. Correcto, eso es importante para poder dedicar el tiempo necesario a los pacientes que lo requieran, a los pacientes que estén ingresados, a los pacientes que estén en urgencia y ese uso racional es lo que nos permite hacer ese trabajo, esa separación, dotar de equipos y dedicar el tiempo posible a todo el mundo que lo requiera. Es decir, si había alguien que, oye, el dolor, otro, por ejemplo, que es como lo entendemos todos, oye, me duele la barriga, me voy a esperar a ver cómo esto, oye, al día siguiente ya no tengo el dolor y tal, no ha ido a urgencia, ha quedado la cosa bien, has llamado a tu médico o a salud responde, te han orientado, no has ido al hospital y al día siguiente está bien. Pues mira, es un paciente que no hemos evitado atenderlo en urgencia, que ese tiempo que no le hemos dedicado se lo hemos dedicado a otros pacientes y por suerte pues la cosa ha sido bien. Cualquier otra persona, oye, que el dolor que sigo, que me preocupa, voy a mi médico cabecera o no hay cita o algo, pues indudablemente para eso están las urgencias, para atenderlo y siempre intentando garantizar esa seguridad y ese miedo, intentar erradicar ese miedo que tiene que haber de acudir a las urgencias, pero siempre con un uso racional por parte del ciudadano. Quizá ahora sí ha sido uso racional, igual demasiado de la urgencia, ¿no? Porque hay gente que ha tenido patologías muy graves y que no ha ido. Y que, igual vosotros os estáis dando cuenta ahora de gente que no ha ido por ese miedo, ¿no? Y que os encontráis ahora a lo mejor una patología que en su momento, si se hubiera tratado, hubiera sido mejor la solución. No te puedo asegurar que eso sea así, porque de lo que no hemos tenido conocimiento, no. Lo que sí, a lo mejor en el momento del miedo, pero hemos seguido atendiendo infartos, hemos seguido atendiendo accidentes cerebrovasculares a nivel de anuncios sobre estas enfermedades, digamos, más importantes, el dolor, si se siente dolor de pecho o si usted nota que pierde la sensibilidad, la que daban esas indicaciones de que lógicamente había que acudir a urgencias. Esa patología la hemos seguido teniendo, hemos seguido operando apendicitis. El impacto de gente que no y eso, hombre, como no tengo yo datos exactamente porque se me han venido a los no, que siempre se ha hablado de eso, ¿no? Que ese temor ha hecho que salió incluso en el medio de comunicación que ese temor ha hecho que, bueno, que patologías muy graves que no se hubieran cogido a tiempo precisamente por el temor a acudir a la urgencia. Quizás este sí sea el uso racional que vosotros pedís que es de la urgencia. Así debería ser, más o menos. No, el uso racional, indiscutiblemente, la patología grave, la patología, eso tiene que venir a urgencia y ser valorado. Y el uso racional, está claro, se atiende
unas patologías que no vamos a entrar en detalle, pero que no está justificado el venir a la urgencia por esas patologías. No quiero entrar en detalles, pero no, todos sabemos lo Ya que sabes es. de lo que hablamos, ¿no? Yo creo que sí, y ya está. Lo que pasa es que la urgencia es un sitio de asistencia, te atienden rápido, te ven, pero es un recurso que hay que cuidarlo y que, insisto, que el tiempo que le estamos dedicando a esas patologías que no son tan graves, y creo que todos tenemos conciencia de ello, luego después no se le puede dedicar a un paciente que realmente lo requiera. Entonces, por eso no es cuestión de entrar en detalles de esto sí, esto no, sino tener conciencia de eso, de que el tiempo dedicado a una cosa no se le puede dedicar a otra. También el tema de la limpieza y la desinfección ha sido esencial en este tiempo, ¿no? Fundamental, y desde aquí agradecer también, ¿verdad?, el trabajo de los equipos de limpieza, porque sin ellos no hubiera sido posible. Hay unas recomendaciones generales, también unas recomendaciones que vienen desde nuestro servicio de medicina preventiva, en la forma en la que hay que hacer la limpieza de las distintas zonas. Si ha habido un paciente en esa zona con patología COVID, pues lógicamente para asegurar al próximo paciente que venga, al personal sanitario que atiende en esa zona y eso, pues hacer una limpieza exhaustiva, una limpieza terminal de esa zona, y es una labor fundamental para asegurar tanto al usuario como al profesional que atiende en esa zona. Nunca se ha llegado al colapso, pero sí ha habido momentos muy, muy importantes, ¿no?, dentro de la pandemia. ¿Cómo afronta el profesional, cómo afronta el sanitario esos momentos? ¿Cómo se trabaja en esas circunstancias, Rafael? Pues imagínate, un hospital que tiene sus camas, que tiene sus limitaciones, que tenía su forma de trabajar, y de buenas a primeras pues te encuentras con una pandemia. Estamos hablando, no es una cosa de nuestra ciudad de Andújar, sino a nivel mundial, con muchísimos pacientes ingresados, con unos requerimientos de aislamiento, con unas posibilidades de contagio. Como ves, no te estoy diciendo más que cosas, por llamar de alguna forma, negativas. Pues no ha sido una situación fácil, para nada fácil. Ha habido mucha presión, mucho respeto, no quiero llamarlo miedo, mucho respeto ante la situación, y la forma de afrontarlo, pues yo creo que ha sido, independientemente de situaciones concretas que hayamos tenido, de un poco de vernos un poco saturados y eso, pero la respuesta de los profesionales ha sido sobresaliente. Y ahí están los números que tenemos de que hemos salido, o estamos saliendo, mejor dicho. Nunca podemos cantar victoria, por desgracia, pero estamos saliendo, y la actuación del personal pues sobresaliente. Por mucho que las circunstancias hicieran que pensáramos que era una situación difícil, la colaboración, la entrega del personal, todo el personal que ha intervenido en esto ha sido sobresaliente, y de ahí que los resultados que estamos teniendo pues sean bastante positivos. Igual es algo personal, pero Rafael, ¿qué se piensa cuando termina el servicio y vuelve uno a casa? Pues cierta, cierta incomodidad, cierto Respeto también, ¿no? respeto, inseguridad. Yo ahora mismo soy médico de urgencia, he hecho alguna guardia, pero lo sé por compañeros que te transmiten esa inseguridad. Yo no sé cómo llego a casa, lo sé por mi mujer, la enfermera de urgencia, que llega a casa, que los niños pues tienen miedo a que te abracen, que dejan los zapatos fuera de la casa, que dejas la ropa inmediatamente la echas a lavar. Por más que quieras hacer todo pues bien, pero no sabes si has tenido ese riesgo, pues esa inseguridad o ese respeto pues está ahí. Como te digo, se intenta trabajar porque todo sea lo mejor posible, pero pues, estamos luchando contra una enfermedad, y pues te genera dudas y te genera situaciones de tensión, situaciones de estrés y de inseguridad, que yo creo que también va inherente a la profesión que tenemos y a nuestro trabajo.
Si no es por esta enfermedad, es por otra y ya está. Y afrontarlo de la mejor forma posible, intentando hacer todas las medidas posibles para que transmitir esa seguridad a los profesionales, pero indudablemente, y como hablamos, es una enfermedad desconocida, una situación nueva, una situación desconocida y que, pues, que genera dudas, que ha generado dudas, estrés, inseguridad y que no, que yo entiendo todas las circunstancias y todas las, digamos, quejas que no hayan podido transmitir, pero siempre hemos luchado por intentar paliarlas en la medida de lo posible. Animaba, reconfortaba, esa muestra de cariño que la sentía y la muestra de cariño de la gente, esa muestra de solidaridad, la gente que ha donado cosas al hospital, eso os hace seguir adelante con más ánimo, ¿no? Con más ilusión. Por supuesto, y que nadie lo dude, y lo hablo también a nivel personal, y sé que por los compañeros se veía en la cara de los profesionales que estaban trabajando cuando a la hora de los aplausos a las 8 de la tarde, con las donaciones que se han tenido, que eran caras de satisfacción, te daba fuerzas para seguir adelante, se te saltaba alguna lágrima que otra de esa emoción, de ver el apoyo de la gente y la verdad es que se agradece todo ese tipo de muestras de cariño y de agradecimiento, pues indudablemente, y te lo aseguro, que te dan fuerza para seguir adelante. Ha sido, vamos, una labor de la ciudadanía, ese apoyo muy, muy reconfortante para todos los profesionales, seguro, seguro. Otro factor importante, creo yo, el acompañamiento a los pacientes, ¿no? Cuando a alguien se le diagnostica de COVID, ya pasa a no tener compañía de ningún tipo, pasa a estar solo. Igual también le dicen que lo tiene y se viene un poco abajo esa persona. Eh, la labor de los sanitarios es importantísima en ese momento, en darle compañía a los pacientes, ¿no? Esencial. Esencial, esa es la palabra, esencial. Ahora mismo ese paciente, su familia que tiene directa, su familia de apoyo, es el profesional sanitario que lo atiende. Y está claro que es una situación difícil. El hecho de que no tengan acompañantes no es una decisión tomada por gusto ni que no se haya pensado, sino únicamente por evitar esa propagación de la enfermedad. No podemos tener un acompañante, viendo ese paciente, no es personal sanitario, por más que se adiestre en el uso de las medidas de protección, no es sanitario, como te digo, puede transmitir en algún descuido esa infección, transmitirlo al resto de zonas del hospital, de profesionales del hospital, incluso a su casa. Y entonces esas medidas se tomaron. Una vez que el paciente está ingresado, que no tiene esa familia, pues como te digo, la familia es el personal que lo está atendiendo. Y en eso me consta que ha habido bastante entrega por parte de nuestros profesionales en ayudar a esa gente, en todas sus inquietudes, intentar aclarársela y hacerle esa compañía. También ha habido actividades o iniciativas por parte del hospital, como libroterapia, libro a pie de cama. Se está trabajando también en apoyo de medios de comunicación con el exterior, de tablets, para ese apoyo, pero es una situación dura. Esos pacientes en esa habitación, solo la mayor parte del día, pues indiscutiblemente ha sido una situación bastante dura y que nosotros, en la medida de lo posible, hemos intentado paliarla, tanto aquí como en el resto de hospitales del sistema sanitario. Y vuelve un poco la normalidad, ¿no? ¿Cómo vuelve la normalidad al Hospital Alto Guadalquivir? ¿Cómo vuelve la consulta externa? ¿Vuelve la cirugía? ¿Cómo vuelve y en qué situación vuelve esta normalidad, Rafael? Pues como hablamos al principio, nunca hemos perdido de vista esas actividades, como te digo, de esas patologías que no por su importancia no se podían posponer, eso nunca se ha olvidado,
pero lógicamente y siguiendo indicaciones de las autoridades de salud pública, de consejería, viendo la evolución de la pandemia, pues ya no han elaborado unas indicaciones para seguir pues los famosos planes de desescalada, donde se va a retomar la actividad. Como te digo, no podemos retomar esa actividad a un 100%, como si no hubiera nada, sino que tiene que ser retomar esa actividad a pequeños pasos, ¿vale? Tanto de consultas externas como a nivel de quirófano, es decir, vamos a ampliar esas patologías que vamos a ver, pero como te digo, no al 100% de actividad, sino siempre siguiendo unas recomendaciones, y estas recomendaciones están dirigidas un poco pues, a evitar aglomeraciones en el hospital y evitar aglomeraciones en la ocupación de camas, por si los números, por llamarlo de alguna forma, de esta pandemia vuelven atrás, digamos, a hacer poco satisfactorios para decir, oye, que esto está dando un repunte. Pues si hay que dar un paso atrás y la marcha atrás, pues no tener el hospital colapsado ni con pacientes ni con citas de consultas para afrontar la nueva situación. Entonces, como te digo, o sea, hay una serie de recomendaciones que es la que estamos intentando seguir, tanto a nivel de quirófano como a nivel de consulta, para intentar ir retomando la normalidad, pero como te digo, poco a poco, por si hubiera que dar, digamos, no un paso atrás, pero sí como si hubiera que frenar, pues no equivocarnos. Preferimos ser cautos antes que cometer un error para ir adaptándonos a esta nueva normalidad. Digamos, si se le puede decir a las personas, por ejemplo, que tienen consultas externas, ¿qué tienen que tener en cuenta? ¿Pueden venir acompañados? No, tienen que venir solos. ¿Se va a intentar hacer todas las pruebas diagnósticas el mismo día, irse con el diagnóstico? Bueno, es una cosa que se hace en el hospital, pero vamos, se va a seguir en ese sentido. Las personas que tienen una operación, no sé, van a tener que darse solo o van a tener que hacerse la prueba del COVID antes de hacérsela por protocolo. En fin, esas son algunas de las cosas, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Sí, esas son una serie de especificaciones, hay más en detalle, pero por ejemplo ahora el usuario que vaya a ser sometido a una intervención quirúrgica, valorando el tipo de intervención, pues requerirá que se le haga una prueba antes de esa intervención quirúrgica por asegurarle, por asegurar el estado de salud que tenga. Porque sí, su propia salud, vaya. Correcto, esa intervención quirúrgica, si es un paciente que tenga una infección activa de COVID, aunque no tenga síntomas, pues sería más peligrosa. Entonces, esas pruebas van en vista que si sale resultado positivo y se puede posponer esa intervención, pues la vamos a posponer, indudablemente. Que no se puede posponer, pues habrá que valorar el beneficio-riesgo de esa intervención, y si hay que hacerlo, pues con todas las medidas de seguridad. En consultas externas pasa igual, se está haciendo un cribaje de todas las consultas que hay pendientes, incluso una de las cosas y de las herramientas que se está viendo que son efectivas, la resolución de la consulta mediante las llamadas telefónicas y determinadas consultas que no requieren la presencia del usuario en el hospital, como resultados, oye, ¿cómo una consulta de seguimiento? ¿Cómo va con la enfermedad? Oye, pues bien, me encuentro bien y tal. Pues los resultados nos acompañan, pues es una forma de evitar que ese paciente se desplace al hospital, y habrá otras consultas que, como te digo, previamente con un estudio de esa consulta, de esa patología por el profesional, pues recomendarán acudir al hospital. Y si eso es así, que venga ese usuario al hospital, que quede tranquilo que las garantías están ahí puestas, se trabaja para que esa garantía exista, las medidas de protección, uso de mascarilla y todo, pues para que no haya ningún tipo de problema y esté asegurado el trabajo tanto del profesional como la atención del usuario. Hemos pasado a fase 1, pero eso no quiere decir que esto ya ha terminado, y hay mucha gente que se está relajando. ¿Qué recomendación le daría a las personas que salen ahora a la calle de una manera tan normal, digamos, ¿no? Ese es Esto es el temor peligroso. que tenemos. Ese es el temor que tenemos ahora, viendo lo que hemos vivido,
y la verdad es que es una de las preocupaciones que se tiene. Es decir, esta desescalada, o sea, quitar las restricciones tan estrictas del confinamiento y dando mayor libertad, pues no hay que olvidar que siempre se hace en base a unas recomendaciones. No quiere decir que ya se pueda salir a la calle, que esto esté acabado, ojalá fuera así, pero no lo es, sino que todo esto hay que escuchar lo bueno, podemos salir a la calle, podemos salir poco a poco a la de compra, a los bares, pero nunca hay que olvidar que va la segunda parte. Siempre van unas recomendaciones de guardar la distancia de seguridad, del uso de mascarillas, de la higiene de manos, que no hay que olvidar que la higiene de manos es uno de los aspectos fundamentales, igual o más que el uso de las mascarillas, y es importante tenerlo siempre presente. Entiendo que cuando estas recomendaciones se están aplicando es porque pueden llevarse a cabo, pero estas indicaciones de puedo salir a la calle, puedo practicar deporte, puedo ir a comprar, si no van seguidas de las medidas de aislamiento que nos dicen, de las medidas de higiene de manos, del uso de mascarillas, como nos están haciendo de la distancia de seguridad, como nos están indicando a nivel de consejería y de salud pública, de los servicios de prevención de riesgo, si no van acompañadas de esto, seamos cautos y con mucho cuidado. No quiero alarmar, pero importante hacer las cosas bien, seguir esas recomendaciones. Bueno, todo lo que me estás contando, deduzco, y además lo has dicho antes, que el Hospital Otto Guadalquivir estaría preparado en un supuesto, ojalá que nunca llegue, repunte de la enfermedad, ¿no? Sí, haríamos siempre todo como te he dicho antes. El paso que demos hacia adelante, queremos darlo hacia adelante, pero siempre pensando que podemos volver atrás. Por desgracia ya tenemos experiencia, tenemos recogido esos planes de contingencia, ahora son planes de desescalada, de volver a la normalidad, pero también tenemos recogido planes de contingencia, que esperemos que no haya que volver a retomarlos, de volver a la normalidad que hemos tenido pues hace un mes, que era una normalidad bastante triste, Sí. lo que teníamos, pero que bueno, como te digo, que la hemos afrontado y insisto, todos estos pasos que estamos dando hacia la desescalada no se nos va de la cabeza de que ojalá que no podemos volver a esa situación previa y el hospital está preparado para ello. Pues si quieres, Rafael, para terminar, mandarle un mensaje de tranquilidad o un mensaje a la ciudadanía de Andújar, en fin. Yo, en mi caso, en mi mensaje es agradeceros todo el trabajo que estáis haciendo. De verdad, nos sentimos orgullosos de los profesionales que tenemos en el Hospital Otto Guadalquivir. Muchas gracias por todo eso. Y si tú quieres comentar algo para la ciudadanía. Pues nada, sí, recojo las gracias tuyas y sé que de toda la población, porque lo sé, a nivel personal recibes continuamente mensajes, sé que todo el mundo lo recibe, de apoyo, de gracias por el trabajo que se está haciendo y lo sé. Y respecto a transmitir un mensaje a la ciudadanía, pues que se sigan las indicaciones que nos marcan, es lo que hemos hablado. El hospital está preparado, se está trabajando para adaptar el hospital tanto a una fase como a otra. Todas las medidas que se hacen, todo lo que se hace en el hospital está en vista a nuestro trabajo, que es cuidar de la salud de la ciudadanía y sobre todo colaboración por parte de la ciudadanía a la hora de salir, de acabar con este desconfinamiento, de seguir esas medidas de precaución que nos dan las autoridades sanitarias, el uso racional de las urgencias, tanto a nivel hospitalario como a nivel del centro de salud, el uso racional también del centro de salud, que también es una pieza fundamental, ese trabajo conjunto de atención primaria con atención hospitalaria, que es fundamental, como digo, y nada, y ese mensaje de tranquilidad quiero transmitirlo, pero igual que cogemos lo bueno de salir a la calle, hay que también continuarlo con esas medidas de precaución que son fundamentales. Si no, no funciona. Si no, no hacemos nada. Efectivamente. Pues, doctor Rafael Díez Moreno, director de procesos asistenciales del Hospital Otto Guadalquivir, muchísimas gracias por estar con nosotros y ojalá que
que esto cada vez vaya menos y que volváis a vuestro trabajo normal y así todo será mucho mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y ojalá sea como